la ruta, donde está la misma sede del club, es un loteo por la ruta. Y también el pueblo que va hacia la escuela surge igual. Que te corte, justo dijiste barrio. ¿Viste qué cantidad de gente está yendo nuevamente para vivir ahí? Y sí, estás a 10 minutos. Yo demoro más en ir al Real de San Carlos que en llegar a la casa de mis padres. Claro. Porque la ruta son 10 minutos. Claro. Sin duda. Y estás en otro entorno, mucho más tranquilo. No sé, tiene un montón de características que yo siempre disfruté. Sí. Además. Es como un imán, Riachuelo. Y ahora vos hablabas de la noche y la nocturnidad. Yo me acordaba de muchísima gente de acá de Colonia que íbamos a lo de Vale a jugar aquellos campeonatos que se armaban ahí de truco y demás. Sí. Y como siempre estuvo esa ida y vuelta, ¿no? Exacto. Sí, ir hasta ahí y salir a unos pocos kilómetros y otro mundo. Exacto, sí. Otro mundo. Mira, hay una palabra que engloba un montón de cosas que es comunidad. La gente vive en comunidad. Nosotros en las ciudades estamos rodeados de personas, pero no vivimos en comunidad. No, claro. Falta eso. Yo no sé quién es el vecino de enfrente de mi casa. Claro. En una comunidad la gente comparte cosas y comparte una naranja a través de un paredón, comparte un encuentro con juegos de cartas en un lugar donde nos gusta y vamos, comparte una pesca en el arroyo, comparte un baño en el arroyo siendo niños. Es una comunidad. Nos encontramos en la playa, todos juntos. Entonces, esa comunidad genera otro vínculo que en una ciudad no se da. O por lo menos, dentro de mi experiencia en la ciudad, no lo he vivido nunca, porque nos conocemos, nos saludamos, pero no vivimos en comunidad. Vivimos en otra cosa, compartimos el espacio, que es diferente, pero no existe eso. Mira, yo de niño, mi mamá hacía tortas fritas y yo las vendía, teníamos un negocio juntos. Entonces yo levantaba el pedido y después las repartía. Pero el vecino me decía, no estoy, entrá, te dejé la plata arriba de la mesa, vos dejame las tortas arriba de la mesa, que ahí... Imagínate que hoy, al siglo XXI, porque esto es siglo XX, pensar que alguien te va a dejar su casa abierta y te va a decir, te dejé el dinero arriba de la mesa, es totalmente impensable. Pero eso era vivir en comunidad, porque el vecino se transformaba en y te conocía familia. De que habías nacido, capaz. Pero por supuesto, pero el vínculo era ese. Exactamente. Ese era el vínculo que uno generaba. Entonces yo entraba a la casa de todos mis vecinos. Y los vecinos entraban a mi casa. Y a veces estabas en el fondo y aparecía alguien y te decía, hola, mirá, en el fondo de tu casa. O sea, atravesó toda tu casa para poder llegar al fondo y ubicarte porque necesitaba decirte algo, yo qué sé. Eso no sucede más. Y ojalá vuelva a suceder, pero es muy difícil. Y bueno, y en una comunidad pequeña donde todos se conocen, el vecino te cuida tu casa, el vecino te auxilia, vos auxiliás al otro, compartís una charla, una mañana vas del almacén, no sé, compraste el pan, pero pasaste por la casa del otro a saludarlo, conversaste algo, seguiste de largo, y esas eran las redes sociales. ¿Sabés que se le ponen los ojos brillosos y a Gabriel cuando habla de Riachuelo también? A ellos le comentaba y recordaba que en algún momento también había feria de los domingos en la curva del barrio, ¿te acordás? Claro, ahí se organizaron un montón de vecinos y esos vecinos hacían cosas. Entonces había alguien que sabía hacer bombones, otro sabía, no sé, hacer herrería, otro trabajaba la madera. Entonces en un momento se organizan y dicen, vamos a hacer una feria. Y de lo que hacemos o sabemos hacer, podemos venderlo y con eso... Y generaron todos los domingos una feria en el arroyo, se llamaba la Feria del Paso. Sí. Entonces la gente iba, pero iba a ver la artesanía, pero iban a compartir el espacio y a jugar al tejo. Sí. Porque se jugaba al tejo en ese espacio y todas las tardes de los domingos la gente se daba la vuelta, el que era forastero, pero en realidad iban a compartir... Eso, el espacio era un lugar de encuentro. Claro. Siguiendo con el tema de la idiosincrasia, de la identidad que habías planteado, una maravilla, todo, ¿no? Lo que es la conformación de Riachuelo, pienso, tú dirás, que las iglesias también, después vamos a hablar, que la escuela fue un centro muy importante en esa comunidad. Sobre todo nosotros lo hablamos en un especial sobre Gesualdo. Claro. ¿No? Y década del 30, Gesualdo, la esposa de Gesualdo, tan importante, ¿no? Claro. Porque después vamos a hablar también del museo que has inaugurado. Y ¿cómo oficia esa escuela en la comunidad?
La escuela, bueno, la escuela es... Desde su fundación, ¿verdad? Sí, bueno, sí, si estás, por supuesto. Bueno, ahí entran en juego otras personas. Las personas son las que construyen esa historia, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, está la estancia de Riachuelo, una estancia que tuvo varios dueños. Platero, hoy que mencionabas al Puerto Platero, bueno, Enrique Platero fue el dueño de ese lugar y compró todos los campos de alrededor, era un terrateniente en su momento porque hizo una compra de muchísimos campos y los juntó todos y tenía su casa ahí, en la estancia. Era como su casa del campo. Se muere Platero, entonces compran 2 socios esa estancia. Uno era un ingeniero alemán, Enrique Stricker, que compra 2/3 de ese total, y otro socio que era UDAVE, que compra 1/3. Los dos tenían como esa sociedad. Stricker llega ahí dragando el arroyo como ingeniero, y UDAVE era uruguayo porque era nacido acá, pero vivían en Buenos Aires. Su familia era una familia importante de Buenos Aires, y el negocio fue que compramos esto, pero UDAVE se tenía que encargar de la administración en Riachuelo, en el lugar. O sea, él tenía que vivir ahí, encargarse de esa administración. Y Stricker venía, que es más, la gente no identifica jamás a Stricker. Claro. O sea, y Stricker es todo un personaje, pero es otro capítulo aparte, ¿no? Era amigo de Einstein, por ejemplo, Stricker. Entonces, pero la gente no lo identifica a UDAVE. Era como el dueño de todo, porque la estancia tenía muchos campos hasta la costa, y era el dueño de todo. Entonces, cuando deciden establecer ahí una escuela, todavía no había auge de canteras. Funcionaban algunas chiquitas, unas poquitas, y había mucha gente que trabajaba en el campo. La agricultura era como lo más fuerte de la zona. Y había mucha gente que también empezaba a llegar con esta inmigración que hablamos al principio, en busca de trabajo, y quedaba pululando en los entornos a la merced de lo que pudieran hacer. Entonces acá en Colonia estaba, 1910, se funda el establecimiento Real de San Carlos y designan a un comisario del Real de San Carlos, que es Serpa. Claro. Serpa además era un personaje de Colonia también, que se codeaba con una élite social importante, y sus hijas, desde niña, mamaron un montón de cosas referidas a esta relación social. Ellas hacían tertulias en el cine Carballo, acá en el centro, hacían monólogos, estaban siempre relacionados con Ana María Nimo, con la señora Demianovich. Claro, estaban muy bien relacionados. Claro, las hermanas Criano Pérez, o sea, estaban bien relacionadas. Y siempre en beneficio hacían cosas. Organizaban una cena para ayudar a los niños necesitados y así trabajaban siempre. Bueno, la cuestión es que María Cristina se recibe de maestra a los 17 años, ahí le designan la escuela de Riachuelo, supongo que le dicen, bueno, acá vamos a crear una escuela, ¿querés trabajar ahí? Ella dijo que sí. No casualmente el inspector de escuela era Pontet, que era el padre de su mejor amiga, de ese mismo círculo que estábamos hablando recién, que a su vez su mejor amiga, Pontet, después fue la esposa del diputado Fernando J. Carballo, o sea, seguimos como... Sí. Y cuando llega a ese lugar, que es maravilloso, porque si uno ve ese contexto, una señorita, quizá una señorita bien, ¿no? Con ser maestra también, le da jerarquía a su persona, porque digo... Claro, en el momento... Pero ahí se muestra la vocación, claro, porque hasta ahora estamos hablando de una cuestión más frívola y de relacionamiento. Ella llega a ese lugar... UDAVE, como administrador de esos campos, decide desarmar un granero que hay en la costa, que era un depósito, lo rearman junto al arroyo, ¿sí?, al pie de la estancia, donde la escuela va a funcionar ahí por 20 años, cede ese espacio con la condición de mantener la infraestructura que habían armado. Pero había que armar una población escolar, claro, porque hasta ahora está todo precioso, tenemos la maestra, tenemos la escuela. Entonces él, junto con ella, recorren todo el vecindario disperso y visita casa por casa si hay niños. Bueno, este niño tiene tantos años, tiene que ir a la escuela, y así forma como la primera población escolar. Y siempre estuvo al lado de ella durante todo el periodo de trabajo. Durante 20 años siempre estuvo ahí UDAVE
junto a María Cristina, colaborando con esto de sostener la escuela, no solo la formación, sino después el sostén de eso. Y María Cristina se va a vivir ahí y se lleva a su hermana, que también era maestra, y entre las dos comienzan a trabajar como docentes. Hay una realidad, que es la pobreza, el hambre de los mismos niños. Lo primero que hace ella es una copa de leche, porque... La famosa copa de leche. Claro, se le cae toda su teoría, que había sido aprendida en magisterio, se le cae al segundo día. Los niños se desmayan, se duermen en el banco por hambre, entonces reflexiona y dice, pucha, si no como, no pienso, y si no pienso no aprendo, es como muy fácil la cuestión. Entonces lo primero que dice, bueno, todo lo que aprendí, esa teoría, chao, la realidad la golpea ya cuando abre la puerta de la escuela. Entonces, bueno, llama al padre, papito, literal, papito, necesito unas vacas, necesito darle de comer a los niños que tengo acá. El papito llama a Anchorena, le manda 2 o 3 vacas y con esas vacas comienza una copa de leche. Después aprende que la leche hay que hervirla porque pueden los chiquilines morirse por tomar una taza de leche cruda en este caso. Bueno, y ahí comienza, la policía le otorga la galleta, con las amigas que tenía acá comienzan a llevarle ropa, entonces hace toda una cuestión social impresionante. Bueno, ninguno de los niños hablaba español, que eso también, o sea, comenzamos, porque también en el imaginario tenemos un grupo escolar precioso. Pero si el niño es hijo de rusos, habla ruso, el otro era alemán, el otro era yugoslavo, a ver, bueno, la nacionalización comienza en la escuela y María Cristina es como fundamental para eso. Sostiene todo eso, va creciendo y hace cosas maravillosas. Pero cuando la cantera comienza en el 18, que dicen, bueno, se establece una empresa muy grande, con una infraestructura impresionante para poder, como hablábamos hoy, llevar arena y piedra a Buenos Aires, explota de gente, porque es una fuente de trabajo. Yo siempre hago un paralelismo con lo que pasó con Montes del Plata en Conchillas. Entonces, Conchillas era un poblado antes, y fue durante otra cosa, y ahora después otra cosa. Y ahí pasaba exactamente lo mismo. O sea, poquitas personas subsistiendo, explota, y en la explosión hay que estar preparado para esa explosión. Entonces, una de las cuestiones era la necesidad de maestros, de tener 50 chiquilines, pasamos a tener 100, de 100, 200, de 200, 300, y 2 maestros para 2, 300. Era como muy loco. Bueno, y esa necesidad hizo que creciera así en número los maestros, viene un maestro Juan, viene otro más, y María Cristina en sus vacaciones se va a Montevideo, de vacaciones ella se va a Pocitos, vacaciona allá en Pocitos y vuelve y deja sentado. Me van a encontrar en estos meses de enero y febrero en tal dirección, en Pocitos. Perfecto. Conoce a Jesús Aldo Sosa, que también maestro, 7 años menor que ella, él tenía 21 años, con una personalidad muy efusiva, muy espontánea, una inteligencia maravillosa y, bueno, deciden casarse. Entonces es muy loco pensar también que él se viene para acá. Tenía otros intereses además en Montevideo que hacía que, bueno, se viniera con ella se vino con él para acá y se casaron. Ni bien se casaron en febrero, ya en marzo comenzaban las clases, hace un pedido de traslado y a ver si aceptan al maestro, le dicen que sí, y al mes siguiente ya estaba planteando una extensión cultural. Y esa extensión cultural fue la que le valió como ejemplo pedagógico para poder mostrar después en todo el mundo, en definitiva, ¿no? Y esa extensión cultural en realidad la tenía María Cristina, porque María Cristina lo que hacía era hacer repetir a los chicos, que a los 12 años iban a salir de la escuela y su destino iba a ser trabajar en las canteras, o sea, niños de esa edad a las canteras, directo. Pequeños hombres Que no eran hombres y ni siquiera llegaban a ser casi adolescentes en ese momento. Entonces, cuando María Cristina hacía eso, les prolongaba la vida a estos niños, y salían a los 15, 16 de la escuela. Ya más formado. Entonces, ya más formado. En la psicología. Era como una cuestión de, bueno,
tratar de proteger a esa niñez lo más que se pudiera a ese destino que era inevitable. ¿Tá? Porque si no iban al campo a trabajar como peón, terminaban en la explotación de las canteras. Trabajo muy sacrificado además. Gesualdo lo que hace es darle forma. Entonces, esa extensión cultural era un ciclo básico y le plantea lo siguiente: bueno, si vos, en lugar de hacerlo repetir y darle el mismo contenido todos estos 3 años más que tenemos por delante, porque no pasa, vamos a darle más contenido. Y ese contenido, una extensión cultural. Y ahí aplica un montón de conocimientos, ¿tá?, que continúan la educación en esta especie de, como repito, de ciclo básico, claro, donde los chiquilines ya no iban a salir con el mismo conocimiento escolar, sino que iban a ampliar ese conocimiento. Y aplica lo que hacía también María Cristina, aplicar la matemática a la vida cotidiana, la geografía con la experiencia de alguien, claro, la biología con la misma experimentación en la naturaleza de los animales o de la flora, por ejemplo, y el entorno era ideal, porque no era cualquier escuela rural. Cuando uno piensa en una escuela rural, hoy día, dice, en el medio del campo. Nosotros estamos, como decíamos, a 10 minutos de Colonia, en un curso de agua que está al pie de la escuela, en un medio rural pero con una explotación minera, donde además hay una población tan diversa y cosmopolita que en otra parte. Entonces, estamos en una escuela rural muy particular. Y se dan todas las condiciones. Y en condiciones que... Y en ese momento de bonanza, que eso también está bueno poder decir, había bonanza, un flujo económico enorme, la gente consumía cosas. A pocas cuadras de la escuela se vendían autos, camiones, o sea, si se vendían autos, camiones, porque había alguien que los podía comprar, claro, había hoteles, restaurantes, tanta la gente que venía a trabajar y necesitaba, claro, quedarse, dormir, comer, se formaban clubes, hacían fiestas, hacían carnavales, había recreación, todo estaba ahí. La gente no necesitaba nada para poder, claro, no necesitaba salir del lugar para poder obtener lo que quisieran. Y bueno, y en esa sociedad que estaba emergiendo con esta bonanza, surgen problemas políticos. Y estos problemas políticos hacen que por impuestos las exportaciones desde Uruguay tuvieran complicaciones para poder llegar a Buenos Aires. Entonces la empresa decide cerrar indefinidamente. Cerramos, no llegamos a un acuerdo, nosotros estamos perdiendo plata, cerramos. Pero estamos cerrando en ese momento de auge la fuente de trabajo de las personas de toda esa región, ¿no? Que todos dependían, porque el negocio dependía de ese obrero, el obrero dependía de su trabajo, o sea, la cadena era enorme. Y la escuela ahí se transforma como en un pilar de sostén social para los niños y para las familias, sobre todo. Las familias más necesitadas, ¿no? Que las necesitadas eran las que se habían quedado sin trabajo y que a veces eran familias numerosas. La de mi abuelo era una, por ejemplo, de esas, con muchos hijos y en condiciones donde eran peones. Chao, claro, o sea, ¿no? El sostén es el jornal de todos los días. Bueno, y los inmigrantes que habían tenido ahorros se los van a empezar a comer en ese periodo. Entonces cierran el año 30. En el año 30, Gesualdo comienza a escribir ese diario, que es el diario de la escuela. O sea, lo que pasaba día a día, y suceden un montón de cosas. Entonces también era ideal. Momento de crisis, momento social muy difícil y conflictos que comienzan a generarse entre los propios vecinos. Entonces el comerciante lo ve como una amenaza al maestro que quiere repartir carne para darle de comer a los niños, pero a su vez esa carne la estoy vendiendo yo. Entonces era una competencia desleal a mi negocio, me está perjudicando a mí, y entonces ahí empiezan un ida y vuelta entre comerciantes, maestro, ideologías políticas también, claro, vecinos, ¿tá? Bueno, él hace esa experiencia, la detalla durante ese año 30 claro, de crisis, y lo edita en un libro, ¿sí? Haciendo una crítica a la educación, justamente lo mismo que decía María Cristina cuando se le cayó claro, su trabajo como docente o su experiencia, cuando abrió la puerta de la escuela y vio que los niños tenían hambre y se desmayaban y si no comían no aprendían. Cuando vio la realidad. Bueno, cuando Gesualdo escribe en su libro su experiencia, denuncia eso, lo dice, la educación es una mentira, acá suceden estas cosas, y además, como lo hace novelado a esa historia, claro, la novela le camufla los nombres a las personas que son partícipes y protagonistas, pero los protagonistas son el dueño de la estancia,
el padre de sus alumnos, que es el comerciante, el otro padre de su alumno, que era el ingeniero o capataz de la empresa, ¿tá? Y es el entorno donde María Cristina había creado su escuela. O sea, está criticando además al que le está ayudando y le cede la escuela, al que hacía una semana atrás decía que era un excelente vecino con valores que ojalá todos tuvieran en el barrio, porque ese vecino le había querido donar un terreno para la escuela y no se concretó, pero como le había querido donar un terreno, era el mejor del mundo y ahora el peor del mundo. Entonces es como, porque son vínculos y los vínculos se rompen, y ahí se rompieron de un día para otro en un momento de crisis. Después en el 32 vuelve toda la normalidad, en realidad no tanto la normalidad, pero vuelve toda la normalidad porque la empresa vuelve a trabajar, vuelve a incorporar a esos obreros y eso pasa. Entonces, pero Gesualdo trabaja puntualmente en esos 2 años. En el 35 edita este libro fue un revuelo en toda la región, los vecinos fueron los primeros que denunciaron a la inspección de escuelas, diciendo acá está mi nombre. ¿No? Que hablamos de Gesualdo y demás, los mismos vecinos lo denunciaron. Sí, por supuesto, sí, el maestro era una amenaza y aparte está hablando de mí en este libro y lo publicó. O sea, el vecino tiene acceso a comprar el libro y decir, acá esto soy yo. Sí, con un alias igual, ¿no? Sí, pero el alias, pero decía, yo me llamo Robert y acá dice Ñover. A ver, y estás hablando de esta situación similar, que yo soy partícipe. El capataz Ñover. Claro, se camufló muy poco, digamos. Nada, pero aunque lo leyera sin nombre, era evidente. Ellos se identificaban perfectamente. Claro. Entonces se convirtió en algo tan grande, la bola se hizo tan grande en todo lugar, la gente se incomodó tanto con lo que sucedía, más allá de que podamos estar a favor o no de las circunstancias y de la situación. Que lo terminan destituyendo. Por supuesto, sí, más, porque estamos hablando también de la dictadura de Terra, ¿no? Claro, donde también hay una persecución a determinadas ideologías y también es parte de eso. Entonces, esto es un combo enorme de ideologías, situaciones políticas, económicas y sociales. Claro. Y la social es la que decide eso. Lo triste es que, bueno, al ser destituido de la escuela, María Cristina, que estuvo acompañándolo todo ese proceso, que ponerse en el lugar de ella supongo que va a ser muy difícil, porque siempre estuvo al margen. En ningún momento ni ella manifiesta nada en contra de esas personas, ni esas personas manifiestan nada en contra de ella, porque era la esposa, que ya tenía familia además. Pero siempre es puntualmente Gesualdo, o puntualmente el empresario, el vecino, lo que fuera. Nunca se menciona lo que pasó con ella. Él es destituido, ella sigue siendo la directora de la escuela y decide renunciar y jubilarse. Entonces, fundó la escuela y se jubiló en esa escuela. Fue la única escuela en la que trabajó para acompañarlo a él y con su familia irse a Montevideo, que fue lo que hizo, porque ya no tenía cabida en ese lugar. Entonces, ahí está como lo más sentido de que no pensamos muchas veces, porque hablamos del proceso, hablamos de la pedagogía, maravilloso, sí, genial, pero ¿qué pasó con esos vínculos? Y la figura de ella. Y la figura de ella, claro, la importancia. Que siempre queda como detrás de Gesualdo. Claro, Gesualdo lo que hizo fue darle forma a lo que ella hacía. Para mí entender, una continuación, digamos. Sí, dentro de mi ignorancia educativa y pedagógica, lo que hacía María Cristina, lo que hizo Gesualdo fue plasmarlo, continuar esa idea, trabajarla, darle como el sustento científico, ¿sí? Y plasmarlo. Hasta hoy, en ese momento no, pero hoy que vemos también muchas partes que van referidas al género, sí. El hecho de ser hombre, de tener otros vínculos y poder participar en determinados círculos, le dio esa posibilidad que ella no tenía, por ejemplo, supongo. Eso es un suponer mío. Y bueno, es maravilloso. María Cristina hizo un acto de 25 de agosto en Matamora. Se fue a la playa con todos los chiquilines y entonces ella entendía que cómo podemos entender el concepto de independencia y libertad si estamos dentro de un recinto cantando el himno. Tenemos que hacerlo en la playa, ver el Río de la Plata, la inmensidad, el no tener límite. Hizo una jornada recreativa en la playa para poder hacer un acto el 25 de agosto. Cantaron el himno, hicieron todo lo protocolar, pero también comieron un refuerzo de milanesa, jugaron en esa playa y compartieron una jornada maravillosa. Y estamos hablando de los años 20, o sea, no es como muy impensable.
venía Colonia con los chiquilines. Claro. Porque los chiquilines del campo son más inocentes que los de la ciudad, decía ella. Entonces tienen que relacionarse con sus pares, avisparse un poco, y ahí le hizo toda una jornada donde llegaban a la escuela, visitaban a esos niños, se conocían, intercambiaban, jugaban un rato, conversaban, pero después también se iban a la plaza de deportes, entonces su pichi los recibía, y ahí entendían la importancia del deporte y el cuidado personal. ¿Tá? Porque el deporte es salud, y esa salud ellos tienen que entender de que si hacen deporte o alguna actividad que cuidaba su cuerpo, hablaba de su bienestar. Y después de ahí, Estela le ofrecía una función de cine. Entonces, sus vínculos, ¿tá? Les ayudaba a llevar adelante eso. Y la visita era educativa, porque teníamos que ver que era una bahía, ¿sí? Que era una ciudad, a donde llegábamos, o sea, eso era maravilloso. Qué maravilloso. Y expresarlo de esa manera, ¿no? En esos años, además. Claro, en esos años. Y la escuela continuó, si se quiere, con esa impronta, que era parte de esta identidad que hablábamos, porque esas maestras que después continuaron, después que ellos se fueron, y que la escuela se integra como a la normalidad de todo el país y a lo que claro. Sistema educativo. El sistema educativo exige, impone y va cambiando. Esas maestras fueron las alumnas de Gesualdo, ¿tá? Esas alumnas de Gesualdo fueron las maestras de otros, y hasta incluso nosotros, cuando íbamos a la escuela, teníamos salidas de campo. Íbamos a compartir con otras escuelas jornadas recreativas. Entonces, si uno lo piensa a la distancia, hoy cada vez es más difícil. La burocracia hace, o los protocolos hacen, de que eso sea más complicado. Salir de la escuela es una complicación hoy día. Y en ese momento no, era más sencillo, pero también lograba un montón de otras cosas. Le abre la cabeza a los chicos. Totalmente. Paolo, estamos para ir a una tanda, pero te quería decir, bueno, le contamos a los radioescuchas, los que nos están escuchando solamente, que está Paolo Berlay, nutriéndonos con muchísima sapiencia con esto de Riachuelo y bueno, y sus orígenes y demás. ¿Quiere decir algo? ¿Perdón? No, que nos están escuchando por radio y también ahora ya nos están viendo por Facebook, porque ya solucionamos el problemita que teníamos en Facebook. Bueno. Pero vamos a la primera tanda, si te parece, Juanchis, porque es hermoso esta charla que tenemos con Paolo, pero tenemos que meter alguna tandita en el medio. Así que vamos a la primera tanda y ya volvemos. Sumate a la comunidad de la Tribu Sublimaciones. ¿Vos lo imaginás? Y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @La Tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La Tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305. Roticería y pastelería El Abuelo. En Centro Unión Cosmopolita lo encontrás. Disfruta de carnes, pizzas, postres y mucho más. Abierto todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Centro Unión Cosmopolita, General Flores 404. O reservas 099-353-891. En Instagram, Centro Unión Cosmopolita. Experiencia en lo que hacemos. Tecnología y calidad, variedad y garantía. Con un servicio integral. Ópticarrubio.ui. Conoce más de nosotros. Óptica Rubio, salud visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Y Las Reinas en el Real de San Carlos. Ahora renovados. Las Dos Reinas, siempre.
Seguimos con La Ventana. Bueno, esas preguntas, Gaby. Pablo, yo te quería preguntar, ya hablando de toda la historia y veo toda la investigación previa que vos tenés sobre toda la historia de Riachuelo, pero ¿qué fue lo que te motivó para armar el proyecto de que hoy está instalado en la escuela, que es el Museo de la Historia de Riachuelo, y también de Gesualdo y de la escuela y de las canteras? Bueno, mira, ahí yo hace muchos años, quizá 10 o más, trato de ir siempre a la escuela y hacer un intercambio con los niños de la escuela. Entonces hacer una jornada donde les muestro fotografías, hablamos un poquito del entorno, porque es importante saber dónde estás. Imagínate un niño de 6, 7 años y de ahí 12 máximo en una escuela, saber dónde viven. Entonces descubrir como ese entorno inmediato y transitar ese lugar, porque pasan todos los días por el puente, pasan por el pueblo para poder llegar a la escuela, llegan a la escuela, hacen lo que tienen que hacer, como todo niño, pero juegan en lugares que tienen una historia. Y entonces siempre hacemos una jornada, muestro un audiovisual, vemos, compartimos y hablamos sobre eso. Y los niños fantásticos porque en su mente fresca además te dicen, pero yo vivo en esa casa. Bueno, esa casa era un negocio de ramos generales, ahí se ven. Y cuando llegan a la casa lo comparten y esa compartida se va haciendo una cadena súper interesante y descubren cosas. Entonces me pasaba, en la escuela mi mamá fue auxiliar de la escuela y yo tendría 3 años, 4, entonces la acompañaba a la escuela. Y en la escuela yo transitaba esa escuela por todos lados, porque conocía desde el depósito hasta el baño de la dirección, o sea, y jugaba, y era la mascota de la mayoría de los chiquilines, porque no iba a la escuela y entraba a un salón, claro. Y las maestras me apañaban, me ponían uno y los gurises jugaban conmigo, entonces era parte de la escuela, ya. Claro. Iba en mi triciclo y estaba ahí todo el día en la escuela acompañando a mamá, que mamá iba a trabajar. Y nos quedábamos hasta tarde además, entonces mientras ella limpiaba en la galería yo andaba para arriba, para abajo, o sea, tengo un montón de anécdotas. ¿Qué pasa? Yo tengo mucha memoria visual, entonces en mi memoria visual recuerdo desde la mapoteca que había en la dirección hasta el globo terráqueo arriba de la biblioteca, o sea, porque era parte de mi entorno. Después fui a la escuela, hice jardinera, hasta sexto. Y de adolescente también teníamos un grupo de jóvenes en la escuela, y entonces también. Y el grupo de danza surge en la escuela. O sea, la escuela es como parte de uno mismo. Me pasó que durante estos años que íbamos con esta jornada de los chiquilines, veía que cada vez la escuela tenía menos cosas. O sea, el cambio a la modernidad es inevitable. Sí. Entonces, para mí fue como impactante, impactante porque era impactante, no ver más los bancos barelianos, claro. Me pasaba lo mismo. Y ver una mesa de caño con un fenólico, pero porque mi experiencia fue en el banco bareliano. Claro, entiendo el compartir en la mesa y todo lo demás porque es parte. Sí. Pero la desaparición del banco era como la desaparición del salón, o sea, desapareció mi salón de clase. Claro. Está la escuela, pero no está mi salón. Bueno, desapareció la biblioteca. Desapareció el escritorio del maestro, desapareció, y el desapareció, y desaparecen no por cosas nobles, y noble hasta en la materialidad. O sea, la biblioteca de roble que estaba en esa esquina, ahora es un aglomerado blanco con una manija de plástico, efímero, que en 3 meses ya va a estar desarmada y chueca. Y yo digo, pero la vida misma es así, a ver, y los cambios, tenemos que nosotros también adaptarnos a esos cambios. Claro, el modernismo como que Claro, pero ¿hasta dónde? Desaparecieron los hilos de madera de pinotea, y tenemos una espuma plaza en el techo. Sí. Entonces, esa nobleza, como yo digo, de la materialidad, ¿hasta dónde le damos valor nosotros mismos con esto de lo moderno y que es bien válido, pero bueno, y en realidad, simbólicamente, estaba desapareciendo la historia de la escuela. Claro. Entonces con la maestra conversando un día, le digo, ¿qué te parece si hacemos un rincón de la memoria en esta escuela que no tenía? Y del Museo de Colonia, conversando con mis compañeros, y el museo mismo, tenía una vitrina en desuso.
Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un préstamo a la escuela de esta vitrina en desuso. La pido, porque era como el nexo, yo trabajo en el Museo de Colonia y teníamos esta necesidad ahora que había surgido de esta idea, vamos a llevarla. La llevamos a la galería, hicimos un rastrillaje de toda la escuela y encontramos un decámetro, una balanza, un libro de firmas y no sé, y yo me llevé una foto que me pareció importante tener ahí. Hay un folleto de Bertín también, si no me equivoco. Puede haber, sí, ahí va. Bueno, entonces, hicimos ese rincón de la memoria, con lo que había. La campanilla, o sea, la campanilla para mí es muy simbólica porque no tuvimos timbre hasta los años 90, entonces la campanilla era el recreo, era el sonido que teníamos para toda la salida, el ingreso, yo qué sé. Había 2 campanillas, una que era la original de la escuela y la otra que también había sido original de la escuela, pero no era la del 16, era la otra campanilla que había llegado, yo qué sé, en los años 40 y era la que usábamos nosotros. Vamos a guardar en esta vitrina esos pequeños elementos que nos van a contar algo, son elementos que nos cuentan algo, pero es lo que queda, o sea, es lo que queda, perfecto. Duró un tiempo esa galería con ese rincón de la memoria, la gente entiende además que eso está ahí por algo, aunque no sepa qué, está ahí por algo, y si está ahí por algo, lo dejamos así. El cambio de maestras también es un factor que no tienen sentido de pertenencia. Cuando uno comparte un tiempo en un lugar, va generando un sentido de pertenencia. Claro. Cuando año tras año voy pasando, no hay pertenencia. Y si no hay pertenencia, a veces me puede preocupar eso y puedo involucrarme, y nos ha pasado con maestras que son maravillosas y se han involucrado muchísimo con la escuela, y otras personas que quizás no, que van a cumplir su trabajo y después todo lo demás, bueno, sí, está ahí, yo que sé, vine justo caí en esta escuela que tiene esa campanilla dentro de la vitrina y bueno, es lo que heredé, que también pasa, o sea, pero pasa por esa permanencia. Y bueno, y es un factor que tenemos que lidiar de acá a la eternidad, porque ya no es con esa maestra de 20 años trabajando en el mismo lugar, que sabe todo el proceso, que valora, no va a suceder. Y ojalá que sí, pero por el momento no ha sucedido tampoco. Pero bueno, la maestra que estaba en ese momento sí estaba involucrada, tenía ganas y dice, vamos a hacer algo. Bueno, entonces un día conversando en esta jornada, vuelvo de vuelta a la jornada con los chiquilines, le digo, ¿qué te parece si en un espacio de la escuela ya dejamos la vitrina de lado y formamos un rincón que se transforme en un poquito más grande? Y había en la dirección una pieza muy chiquita que era la mapoteca, que ahora no tenía ni el perchero de los mapas, que estaba vacío. Digo, acá podemos poner una biblioteca, en esa biblioteca algún par de elementos y a su vez hacer un cartel que diga algo, que por lo menos sea un rincón, que ya deje de ser esa vitrina pequeña. Y estuvimos explorando la escuela. Y en un momento, abriendo la puerta de lo que era un depósito y originalmente la vivienda del maestro, porque como todas escuelas rurales, tiene un espacio para la vivienda del maestro. Entonces está la cocina de la escuela, el baño y una habitación, que era la vivienda del maestro, con una entrada independiente. ¿Era la vivienda del maestro? Yo pensé que era la cocina esa. No, era la vivienda del maestro. La cocina estaba enfrente. Claro, en algún momento vivieron maestros ahí, en otro momento se transformó en un comedor, cuando mi mamá era auxiliar, ese era el comedor, es una habitación pegada a la cocina y con un baño en el medio. Depósito de cosas que insólitas ahí adentro. Dice la maestra, yo lo limpio mañana, pero está bárbaro. Tiene seguridad, está en buenas condiciones, el espacio es amplio, o sea, es un salón más, tiene una entrada independiente, o sea, descubrimos las condiciones ideales para poder formar una exhibición en ese lugar. Entonces el rincón ya ahí se despegó, o sea, ya rompimos con la idea del rincón, se transformó en otra cosa. Bueno, vamos a darle profesionalismo. Entonces, con la Dirección de Cultura, el Museo de Colonia, hicimos un proyecto interinstitucional. Y ese proyecto interinstitucional involucró al museólogo que nosotros tenemos, que es Andrés, compañero de trabajo de hace 20 años. Y entonces, bueno, Andrés, mira, tenemos esta idea y ahora trabajando entre las dos instituciones, vamos a hacer una exhibición. Yo tengo una colección fotográfica de hace muchísimos años, que tuve la suerte de poder recabar cuando todavía esos vecinos mayores vivían al lado de mi casa y mi curiosidad hacía que le decían, ¿no tenés una fotito? Y venían y me traían la fotito chiquita de 10 centímetros por 4.
Entonces yo las digitalizaba, se las devolvía y ahí fue formando una colección fotográfica que arrancó en mi casa y se abrió a los vecinos en un momento donde todavía había mucha gente de Riachuelo viviendo y mucha gente grande además, ¿no? Eso lo tengo hasta el día de hoy, por suerte, ¿no? Y sigo trabajando en eso y sigo construyéndola, no va a terminar nunca. Un archivo. Un archivo gigante. Entonces digo, mira, acá vamos a tener esta idea de este rincón, rescatamos un montón de cosas y con la maestra de ese momento descubrimos que el escritorio del 16 estaba en uso, en un salón. Bueno, rescatemos ese escritorio, pero para poder sacar el escritorio conseguimos otro. Para poder recuperar una silla conseguimos otra. Las vitrinas que ya estaban casi en la puerta para un remate eran las vitrinas que estaban en las fotografías del año 25. No podemos tenerlas en la puerta, sí estaban para la puerta para el remate. Vamos a resguardarlas. Entonces hicimos como recabamos lo que había sumado a un material y tenemos que construir una historia que no se basa en los elementos, sino en la memoria y en este caso en la imagen, porque la imagen estaba. Entonces decidimos hacer una línea temporal en un espacio donde comenzaba con la fundación de la escuela. O sea, el año 16 era un año importante, la llegada de María Cristina en esas condiciones, una línea temporal que termina en el 44, donde se construye el edificio de la escuela actual. Es la historia de la escuela. Si no, no tiene sentido. Qué lindo. Claro. Pero como la historia de la escuela atraviesa varias cosas, esa línea temporal tiene 3 partes. La central, donde va contando la historia de la escuela, los sucesos, esto que yo les contaba, no sé, de la plaza de deportes con Supiche o las salidas escolares y demás, el proceso de María Cristina, Gesualdo que aparece en un momento, pero no es el foco, que eso es lo interesante, no es el foco Gesualdo es parte de esa historia. La continuidad, porque hasta el 44, exactamente. La continuidad, y las canteras. No hay un lugar donde cuente la historia de las canteras. Este tenía que ser el lugar. Entonces, en el 16, que empieza la escuela, debajo están las canteras, que es la base de esta sociedad, y arriba de esa línea está la gente. Entonces tenemos la cantera como una base, la historia de la escuela como el centro de este espacio, pero a su vez la gente. La gente. Y repito la gente porque son las personas las que construyen esta historia. Totalmente de acuerdo. Y si nosotros no sabemos quién era el panadero, no podemos comprender el pan que comían los chiquilines en la escuela. Pero a su vez, ese chiquilín era hijo de ese obrero de las canteras. Entonces estaba el padre, el hijo y el vecino. Y la familia. Entonces, bueno, esta línea temporal, que además, simbólicamente, una idea de Andrés, como museólogo justamente, era pintar el espacio como la cantera. Cuando uno entra se va a encontrar con 3 franjas de colores. Las paredes no son blancas. Tiene 3 franjas grises. Una oscura debajo, que recorre toda la sala, una intermedia con un gris más claro y una gris casi imperceptible, y después termina el blanco en el techo. Simulando las vetas de la piedra. Son las vetas de la piedra, es la cantera. Nosotros entramos al pozo de la cantera. Claro. Entonces el espacio se llama memorias, historias, canteras y aprendizajes. Qué lindo. Historias, lo que nos involucra a todos, las canteras como base de esta identidad que hablamos hoy al principio, y el aprendizaje porque el centro de conversación va a ser el disparador, mejor dicho, va a ser la escuela, en esa línea temporal. Y bueno, y ahí pensamos, con el aporte de todos los vecinos, el carpintero nos donó las plataformas que teníamos que hacerlas de determinada materialidad, con determinadas características, otros la cúpula de vidrio, otro que fue un apoyo muy importante, el empresario que está a cargo de la cantera hoy, que es el dueño de la cantera, con la iluminación y toda la instalación, había que hacer una sala nueva, y la sala se transformó en una sala de museo con todas las características de cualquier museo de cualquier lugar del país, con la luminaria que corresponde, con la adaptación y el cuidado de los objetos, igual que en cualquier otra parte, con la metodología de limpieza y demás. Nosotros nos vamos con un equipo, porque ahora desde el 24 horas pasaron 2 años. Y en estos 2 años también pasan cosas. Entonces nos vamos con un equipo del museo una vez al año y vamos monitoreando además, porque como es interinstitucional,
y hacemos la limpieza de los objetos, controlamos si, no sé, la humedad generó hongos, vamos trabajando incluso en la materialidad y en el discurso. Claro. Ahora me llamaron hace unos días los centros regionales de profesores, por ejemplo, Canelones, Montevideo, que trabajan con un montón de grupos de toda una región que están trabajando sobre el espacio. Y para mí fue fantástico que trabajaban sobre el espacio y no sobre una figura. Claro. Porque van a trabajar sobre la historia del lugar. Entonces, claro, el contexto de todo eso, que sea interesante para estos estudiantes de profesores y para estos docentes, y que además tienen ganas de volcar el resultado en la comunidad y en la escuela, es maravilloso. Quiere decir que ese espacio además está teniendo visibilidad, es importante por un montón de características, pero también nuclea las historias y las memorias de las personas. ¿Es solo físico, Paolo, o tiene audiovisual también? Con esto que vos decías de las fotos digitalizadas. Mira, visual tiene las fotos impresas en esta línea temporal, con una pequeña... en realidad son como pequeñas historias que están al pie de cada foto. Lo que nosotros llamamos cédula, cuando vamos a cualquier exposición, que vemos el autor, de qué se trata, bueno, más o menos pinta ese momento en cada fotografía, que se desprende de un año. Pero tiene un QR donde uno puede escanear y ver el testimonio de una de las alumnas de Gesualdo, que además era una persona excepcional en la forma de contar cosas. Entonces uno puede tener de primera mano el relato de alguien que lo vivió y que te lo cuenta, que te dice, yo estaba en tal lugar, vivía en tal lado, hacíamos esto, hacíamos lo otro. O sea, esa experiencia que yo la tuve en persona, pero que hoy día ya no la podemos tener, porque ya no hay alumnos de Gesualdo que estén vivos, claro, o de esa época de Gesualdo, claro, de la época de María Cristina y de Gesualdo, o sea, los principios de la escuela, estamos hablando de los años 20, que te puedan contar cosas de ese tipo. Y ahí podés tener la experiencia. Entonces, se transformó en un espacio maravilloso. Y ¿cómo concretamos... es la logística para entrar, Paolo? Nada, el horario escolar siempre va a estar abierto, porque es abierto a todo público, de lunes a viernes, y la escuela abre de 10 a 3 de la tarde. Ahí va. Ese es el horario que tiene la escuela. Bueno, y Paolo, hablando un poco de la escuela también, ¿no? Como nexo también para hacer el museo, también, por lo que tengo entendido, fue un nexo para fundar el grupo de danza de Riachuelo en el año 96, puede ser que eran compañeros de la escuela. Exacto, la escuela cumplía años y en un aniversario a la directora de ese momento se le ocurrió hacer un pericón nacional. Entonces convoca exalumnos de la escuela y con eso hicimos un grupo enorme y ensayamos muchas veces ahí para ese día del aniversario hacer el pericón nacional. Lo bailamos, ya la semana cumplía años Plaza. Entonces nos invitan de Plaza si nosotros nos animamos a bailar ese mismo pericón en el aniversario. Dijimos que sí. Pero después nos vieron en Plaza y se le ocurrió a la escuela del Caño, allá fuimos para el Caño de San Pedro, y cuando quisimos acordar, estábamos haciendo una gira departamental con el pericón nacional. Y conformamos un grupo hermoso. Y en un momento, seguíamos ensayando en la escuela, a María Rosa, que era una de las compañías, se le ocurre, dice, mirá, en Casa de la Cultura está la profesora Ligia Güeros, que da danzas folclóricas. ¿Qué les parece si a este pericón le vamos sumando otras cosas y para eso necesitamos a alguien que sepa? Entonces hace un pedido, la profesora va para allá, nos enseña un par de danzas, nosotros vamos creciendo y ahí, bueno, a mí me invita a participar del grupo de danza folclórica de la Casa de la Cultura, que también integré, con esa condición. Bueno, yo ahora, en lugar de que vos vayas para allá, yo vengo, aprendo acá y transmito, pero Riachuelo es la prioridad para mí. Y bueno, y así fue, y fuimos cambiando y creciendo. Después la crisis del 2002 hizo que muchas personas no pudieran viajar de Colonia a la escuela a ensayar, por problemas económicos principalmente. Fue como un año bastante difícil para todos. Y bueno, y ahí cambió, y de estas personas, que éramos muchos, pasamos a ser muy poquitos, y principalmente niños se habían sumado. Entonces ya dije, bueno, hay que transformarlo, hay que buscarle la vuelta, porque esto de las adaptaciones permanentes, dijimos, bueno, niños. Hicimos un grupo de niños, eran 4 niños, y bailaban de todo, y estaban re entusiasmados.
Y de ahí ese entusiasmo se transmitió a otros y se sumaron jóvenes. En un momento éramos como 30 y teníamos 3 elencos, niños, jóvenes y adultos. Y tuvimos experiencias geniales. Y bueno, pasaron 30 años y acá estamos. Qué maravilla. Se cumplen ahora 30 años en diciembre. 30 años en diciembre, exacto. Estamos en el año aniversario. Qué lindo. Maravilloso. Y nos dio un montón de oportunidades. El arte tiene eso, abre cabeza. Nosotros, si no fuera por la danza, y lo digo también a nivel personal, no hubiera conocido un montón de lugares ni un montón de personas, porque nosotros transitamos desde, no sé, canales de televisión en Montevideo hasta viajamos al exterior. Pero la excusa es lo que estamos realizando, que en realidad es una excusa maravillosa, porque disfrutamos de lo que hacemos. Claro. Pero sin eso, por motus propio, uno no lo haría. Claro. No lo haría. Y no tendríamos las puertas abiertas en muchos lugares, como ahora, la radio. Si yo no hubiera hecho todo eso, no estaría acá hablando con ustedes, sino de qué vendría a hablar con ustedes. Claro, pero no estaría en la radio. Y para mucha gente es una oportunidad, y yo lo entiendo así, siempre, la oportunidad de salir, de conocer a otras personas, de ver otra gente, de tener experiencia. A mí me emociona mucho pensar en eso y ver, por ejemplo, que había personas que no conocían una escalera eléctrica, mecánica. Ahí va, sí. Y ver la emoción de alguien en una escalera mecánica, en un shopping, subiendo y bajando todo el tiempo, es maravilloso. Y lo da el arte. Y lo da el arte. Total. La vida misma. Si cantás, actuás, bailás, pintás o lo que se te ocurra, te lo da el arte. O en este caso, nosotros, el arte que nosotros mismos generamos, la mejor recompensa. Pero sin ninguna duda, eso no se paga. Sí. Si uno tiene un caché cuando hace algo, porque se mide económicamente el esfuerzo y tiene un costo económico. Nosotros tenemos vestuario, tenemos traslados. No podemos pagar para hacer algo que nos gusta, pero tampoco es que vamos a vivir de eso, porque no es el fin tampoco que tenemos, ¿no? Y en el medio que vivimos es muy difícil también eso, porque si cobráramos para vivir, no bailaríamos nunca, porque sería carísimo. Claro. Imagínense las horas que uno invierte en salir antes de tu casa, llegar una hora antes a la actuación, invertir en el vestuario, en el maquillaje, el tiempo de uno vale mucho. Entonces si uno lo evalúa económicamente y saca números fríos así, decís, ¿cuánto sale? No sé, son como $4.000. Y no te traigo a vos, traigo a Lucas Hugo, que me canta y ya es uno solo y tiene menos complicaciones. Claro. Pero eso no se mide económicamente. Pero la satisfacción es lo que uno se lleva y el recuerdo de compartir con otros eso. Y abrir cabezas. Te abre la cabeza. Pensás diferente. Vos visitaste otra ciudad, otra gente, otro entorno, pensás totalmente distinto. Entonces, cuando la gente no tiene, y me incluyo, ciertas posibilidades, y no solo pasa por las económicas, a veces pasa por las culturales, el prejuicio de ir al teatro. Yo al teatro no voy, no es un lugar para mí. ¿Qué hago yo en el teatro? No, vas a ir, vas a estar, vas a subir al escenario, te van a aplaudir incluso, y vas a ser partícipe. Y el teatro pasa a ser parte de tu casa, de tu vida cotidiana, de tu normalidad, que debería ser la normalidad de todo el mundo. Son lugares accesibles. Pero ¿cómo rompemos los prejuicios? Haciendo una actividad como esta, involucrando a otros, y que eso otro también tenga la misma energía, ¿no? Porque tiene que circular eso en el grupo, y para abrir cabezas, y bueno, haciendo lo que nos gusta, es maravilloso. Pasaríamos toda la mañana hablando con Paolo, ¿no? La verdad que sí. Vamos a ver, ¿te quedás un ratito más hasta el final? Vamos a la segunda tanda, Juancito, y ya volvemos con los últimos 8 minutos que nos queda de programa. Sumate a la comunidad de la Tribu Sublimaciones. ¿Vos lo imaginás? Y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @la Tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La Tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305. Roticería y pastelería El Abuelo. Nos encontrás en Zorrilla de San Martín 629. Teléfono 099-007-2
248 4522-8890. Con entrega a domicilio. Roticería y pastelería El Abuelo. ¿Buscas un lugar para compartir un momento especial? En Centro Unión Cosmopolita lo encontrás. Disfruta de carnes, pizzas, postres y mucho más. Abierto todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Centro Unión Cosmopolita, General Flores 404. O reservas 099-353-891. En Instagram, Centro Unión Cosmopolita. Experiencia en lo que hacemos, tecnología y calidad, variedad y garantía, con un servicio integral. Ópticarrubio.ui. Conoce más de nosotros. Óptica Rubio, salud visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Y Las Reinas en el Real de San Carlos. Ahora renovados. Las Dos Reinas, siempre nos encanta recibirte. Volvimos. Agradecemos a toda la gente que nos está escuchando, los mensajes que están llegando a través de las redes sociales. Y voy a mencionar solo a una persona que me acaba de mandar un WhatsApp aquí en este momento, que es nuestra querida Estela Ibarra. Muchos saludos, Paolo. Ella trabajó en la década del 70 en la escuela de Riachuelo, me estaba diciendo. Exactamente, hermosa Estela, un beso enorme. Estaba escuchando a la ventana y de mi amado Riachuelo y Paolo. Bueno, eso quería decir. En su corazón. Muy bien. Mirá, tenemos una historia juntos ahí. Un día me avisa, tengo una fotografía que me gustaría mostrarte, porque conversando, le pido fotos. Le digo, ¿tenés fotos de la escuela? Sí. Una foto en el arroyo, en el puente, con otra maestra, con la auxiliar. Y por allá me pasa una foto, me dice, esta es la comisión de fomento. Entonces, la comisión de fomento, Estela, el que está en brazos con ese enterito rojo, soy yo. O sea, compartimos la foto ahí, y era muy chiquito y ni idea tenía yo de esa fotografía, pero estábamos con Estela también. La querida Estela, esposa de Heroídes Artigas Mariño, siempre... querido y recordado, con el gran archivo que tienen de estampas y todo lo que ha hecho. Un abrazo grandote, Estela, para vos. Hay de todo para hacer en estos pocos minutos. Haga magia. Juan, haga magia. Hagamos magia, que son 3 minutos, no creo que... ¿Qué pasó un día como hoy? Vamos a ir, Juancito, a efemérides. Y decimos 2 cosas de la partida. En cada día que pasa, la memoria se levanta como una voz que nos canta lo que el tiempo no arrasa. No hay olvido que deshaga lo que en raíz permanece, pues saber de dónde crece lo que hoy somos y sentimos es alumbrar los caminos que el porvenir nos... Bueno, como todo 1 de agosto, en Nueva Helvecia se celebran las raíces suizas. La emblemática colonia suiza en el departamento de Colonia inicia anualmente su tradición festividades que celebra su identidad, legado gastronómico y cultural. La celebración continúa mañana en realidad, 1 de agosto, hoy 1 de agosto a partir de las 11, ya hace media hora que comenzó, con el acto protocolar en la Plaza de los Fundadores y un fondue solidario organizado por el Club Suizo de Nueva Helvecia en su sede. Posteriormente, mañana domingo, la Comisión Pro Colonia Suiza, Trabajo y Tradición realizará su tradicional fiesta en el Centro Helvético, con gastronomía típica, espectáculos musicales y danzas suizas. El calendario continuará el próximo domingo 9 con celebraciones en el Club Universal y culminará el otro domingo 16 con la tradicional fiesta del Club Zapicán de Costas del Rosario. De esta manera, Nueva Helvecia vuelve a vivir uno de los periodos más significativos de su calendario cultural, con un mes entero dedicado a honrar el legado de los inmigrantes suizos y reafirmar una identidad que, generación tras generación, continúa transmitiéndose a través de sus tradiciones. Bueno, muy bien.
¿Nos da el tiempo para la cartelera? La cartelera... Rápidamente. No se le ven las manos no se le ven las manos, Juanchis. Para informarte de eventos en toda la región, anticipando tu semana con la información, para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural de La Ventana, presta mucha atención. Para informarte ¿Qué bailamos hoy? Hoy estamos muy apurados, realmente hemos apreciado. Nos quedaríamos toda la mañana hablando con Paolo. Bueno, habrá un sube contigo y lo invitamos nuevamente. Sí, que le quedamos unos dedos allá a Riachuelo, también tenemos que ir a visitar Riachuelo. Sí. Muy bien, y el museo, ¿verdad? Sí. El Teatro Comunitario del Monte Santa Ana y El Ensueño van a dar la obra El Herrero y la Muerte, la leyenda criolla de Mercedes Rein y Jorge Curí. El equipo de dirección, Ademar Bianchi, Jorge Pérez Escala y Julieta Cal. Hoy sábado 1 a las 18 horas con entrada libre en Casa Evans en Conchilla. Bien. Muy bien, rápidamente la directora. Ciclo de cortometrajes. El 6 de agosto se van a estar presentando 5 cortometrajes. Jueves 6 de agosto a las 20 horas, el ciclo de cortometraje La Directora realiza en Colonia su tercera función en el interior. Luego de Rocha y San José llega al Centro Cultural Bastión del Carmen, presentando 5 obras de directores uruguayas. La entrada, la actividad es libre. El programa reúne variedad de géneros: thriller, comedia, aventura, drama y documental. A través de los cortometrajes Malos Modales de Lulú Carmela, Adiós a mi teta de Andrea Tresan, Los ciclos de Micaela Solé, Mala facha de Iten Juan Belts y Soy una lesbiana de este país de Rocío Yambí. Así que bueno, dicho esto, el jueves 6 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural Bastión del Carmen, cortometrajes, 5 cortometrajes, La Directora. Muy bueno. Bueno, llegamos. Yo no tengo nada por hoy. En el próximo sábado vamos a tirarlo algo, así que lo que quiero agradecer de corazón a Paolo. Muchísimas gracias, Paolo, por toda la sapiencia, toda la historia. En nombre de los riachuelenses, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, por favor. Paolo. Prontamente invitado nuevamente y seguimos. Sí, cuando gusten, aquí estaré. Siempre hay para conversar con Paolo. A mí me buscan conversación y yo converso. Habrá temas aparte. Muchas gracias, Paolo. A ustedes. Y gracias a toda la audiencia que estuvo reenganchada, muchos mensajes, saludos. Y me hace secar el micrófono porque a Juancito no le gusta que me acerque el micrófono y me hace cara y me hace todo. Juancito, muchas gracias, Juancito. Hermoso programa de hoy. Hasta el fin de semana que viene. Hasta el fin de semana que viene. Gracias. Nos vemos, ventaneros, ventaneras. Gracias. Hasta el próximo sábado. Chau, gracias. Chau. Con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañar